Continuando con las presentaciones del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, tengo el gusto de presentar el día de hoy una ponencia. Yo soy el doctor Javier Gómez Vera, soy presidente actual de SEMICA y les quiero presentar un tema que en lo general a mí me interesa mucho, que es la evolución del asma de la infancia a la vejez. ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente tiene asma? Seguramente estas preguntas nos las hemos hecho muchas veces y algunos pacientes probablemente nos las hemos hecho y quizás no tengamos las respuestas adecuadas. ¿Es igual el asma en la infancia, en la edad adulta o en la vejez? ¿Es la misma asma que estamos viendo a lo largo de la evolución del paciente? ¿Es diferente el asma en las mujeres? ¿Las mujeres tienen más factores de riesgo para desarrollar asma grave? El asma inicia en la infancia y evoluciona a través de las diferentes edades del paciente. ¿Realmente los pacientes adultos mayores de 40 o 50 años comenzaron su asma desde la infancia? ¿O esos pacientes adquirieron el asma ya en la edad adulta? El asma aparece con fenotipos y endotipos particulares durante las diferentes etapas de la vida. A lo largo de la evolución, a lo largo de la edad de un paciente, a lo largo que un paciente va cambiando, se va diferenciando, va creciendo y se va haciendo anciano, son los mismos fenotipos con los que comenzó. Y en todos estos casos estamos hablando de la misma enfermedad o son enfermedades que se van subsecuentemente adquiriendo. El ser humano evoluciona desde la infancia, la adolescencia, la madurez y la senectud. Curiosamente, los fenotipos de asma comenzaron a publicitarse o a llamar la atención alrededor de 1980 y 1990 con los trabajos de Fernando Martínez, en los cuales él fue el primero que dijo: hay diferentes formas de presentación de las sibilancias en los lactantes. Esto poco a poco se fue comprobando en las diferentes series de autores, tanto en Europa como en América. Y años después, ya en este siglo, en principios del 2000, 2010, ya empezaron a salir fenotipos de asma en adultos. Y ahora estamos viendo que tenemos que hacer fenotipos de asma en la vejez y fenotipos de asma en las mujeres. Este es un artículo reciente que apareció en 2017, en el cual nos llaman la atención sobre las diferentes formas de presentación del asma. En la infancia, los problemas fundamentales que nos provocan sibilancias son los problemas virales, sobre todo el virus incisional respiratorio, que es un virus muy agresivo y que después de que desaparece nos va a dejar un síndrome postbronquítico en el cual vamos a tener como principal manifestación las infecciones virales. Y también hay algunos pacientes que debido a infecciones bacterianas en los lactantes van a tener problemas de sibilancia. Ya un poquito más adelante, en los lactantes mayores, ya empezamos a ver que el asma se manifiesta como alérgica predominantemente e incluso tenemos cuadros de asma grave, asma severo, asma de difícil control, secundaria a múltiples alergenos. Después de la adolescencia podemos tener el asma no alérgica de inicio tardío, en la cual muchos de estos pacientes evolucionan hacia asma severa
y también a partir de esta edad va a comenzar la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, que también nos va a dar un cuadro en estos pacientes que son susceptibles a este analgésico y a sus derivados, nos va a dar un cuadro muchas veces de asma difícil de controlar. Y llegamos a la edad madura, en donde ya vemos una gran cantidad de fenotipos y endotipos de Lodwell, en los cuales ya intervienen otros factores, como es el asma neutrofílica, el asma eosinofílica, no alérgica, etc. Y en la vejez, ¿qué está pasando? No lo sabemos, porque actualmente es cuando se está estudiando. Entonces, así tenemos fenotipos de asma, o presentaciones de asma diferentes en los lactantes, en los preescolares, en los escolares, y estoy hablando de la infancia, en los adolescentes, en los adultos y evidentemente, y de esto se está escribiendo más cada día, en los adultos mayores. Los fenotipos de asma en los lactantes fueron el primer intento por clasificar las diferentes presencias de sibilancias que existían en estos niños y que no sabíamos exactamente cómo se presentaban y no sabíamos cómo evolucionaban. No sabíamos si todos los que tenían bronquiolitis iban a ser asmáticos o no, o qué factores estaban asociados con la persistencia del asma. Y así Fernando Martínez, con el gran grupo de pacientes de la clínica de Tucson, él a principios de los 90, finales de los 80, lanza 4 grandes grupos o propone 4 grandes grupos de pacientes lactantes con sibilancias. El sibilante transitorio temprano no atópico, el cual presenta sibilancias recurrentes en los primeros 3 años de vida. Este grupo en especial, al llegar a los 3 años, empieza a declinar las sibilancias y se vuelve un niño normal. Dejan de presentar sibilancias después de los 3 años. Se relaciona con antecedentes de tabaquismo materno. Él fue el que encontró esta situación y la reportó. Generalmente estos pacientes, si se les hacen pruebas para determinar atopia, no se encuentran. Tienen IG normal o disminuida y puede tener función pulmonar disminuida o normal a esta edad. El siguiente gran grupo de pacientes fue el sibilante transitorio tardío no atópico, el cual presenta sibilancias recurrentes antes de los 3 años, dejan de tener sibilancias después de la adolescencia. Este grupo dura más tiempo con las sibilancias, pero también desaparece. No son atópicos o alérgicos. Las sibilancias se relacionan más con infecciones virales severas y la función pulmonar puede ser normal o puede estar afectada. La inmunoglobulina E y las pruebas cutáneas, la IG es normal y las pruebas cutáneas pueden ser negativas. Uno de los grupos que más nos interesa es el sibilante persistente temprano atópico, el cual presenta sibilancias recurrentes antes de los 3 años, persiste con sibilancias hasta la edad adulta. Este es uno de los grupos que, si no se le trata en forma adecuada, si no se le trata en forma oportuna, va a evolucionar a asma en el adulto y muchas veces a asma grave. Tiene antecedentes familiares de atopia. Este es el grupo que vemos nosotros los alergólogos con mayor frecuencia, en la cual en los hermanos o en los padres o en los primos van a tener enfermedades atópicas como es la dermatitis atópica, la rinitis alérgica y la alergia a alimentos y sobre todo asma. Muchos de estos niños, si sus papás son asmáticos ambos, van a tener los hijos de esta familia más del 70% de probabilidades de asma. Tienen IG elevada y tienen o pueden tener función pulmonar disminuida, que persiste disminuida a través de la edad. Y hay un cuarto grupo de pacientes que son sibilantes persistentes tardíos, atópicos, los cuales tienen sibilancia recurrente
que inicia a los 3 años, persiste con sibilancias hasta la vida adulta, tienen antecedentes familiares de alergia, IG elevada y también otra consistencia, tienen función pulmonar disminuida. Son pacientes que se supone que nacen con función pulmonar disminuida y así se van a presentar a lo largo de su vida. Y en estudios posteriores ya se hicieron estas valoraciones y persistieron estos 3 grupos de pacientes. El sibilante transitorio, que es afortunadamente el 60% de los pacientes lactantes que presentan sibilancias, son menores de 3 años. Las sibilancias desaparecen poquito después de los 3 años, no presentan datos de atopia, no tienen antecedentes familiares de alergia y sus factores de riesgo son infecciones virales, muchas veces severas, tabaquismo materno o tabaquismo intradomiciliario, generalmente son pacientes masculinos, pueden haber sido recién nacidos de bajo peso y que no están alimentados al seno. El otro gran grupo de pacientes que encontraron son los sibilantes persistentes atópicos. Estos corresponden al 20% de los pacientes generalmente. Las sibilancias persisten después de la adolescencia y sus factores de riesgo son atopia familiar, sensibilización a alergenos y manifestaciones de alergia. O sea, estos son los grupos de pacientes en los cuales tienen sibilancias, las presentan de forma frecuente, más de 3 veces en un año, y están sensibilizados a aeroalergenos sobre todo y también a alergia a alimentos, y tienen manifestaciones de alergia como son dermatitis atópica, alergia a alimentos, eosinofilia periférica, y su función respiratoria es disminuida comparada en un grupo de pacientes de su misma edad. Y el sibilante persistente no atópico es el otro 20% de los pacientes, presenta las sibilancias antes de los 3 años y desaparece en la adolescencia. Este grupo de pacientes generalmente se asocia con infecciones virales por virus sincicial respiratorio. Esta es una de las primeras gráficas de las publicaciones del doctor Fernando Martínez, en el cual ya divide a estos grupos de pacientes en 3, que son los sibilantes transitorios, comienzan antes de los 3 años y a los 3 años ya empiezan a mejorar. Los sibilantes no asociados a atopia, que van a tener sibilancias entre los 3 y los 6 años y ya disminuyen después de esta edad. Y los sibilantes persistentemente atópicos, los cuales van a persistir con baja respuesta o bajos pruebas de función pulmonar, y aparte de eso son alérgicos, tienen atopia, tienen pruebas cutáneas positivas y es probablemente los que nos encontremos ya después en la vida adulta. Con este grupo de estudios, el grupo de Fernando Martínez sacó el índice predictivo de asma, hizo varias publicaciones, este es el que actualmente seguimos en la consulta externa. Son niños menores de 3 años con 4 o más episodios de sibilancias en el año previo, diagnosticadas por un médico, y el índice es positivo si tiene un criterio mayor y 2 criterios menores. Los criterios mayores son padres con asma, con diagnóstico de un médico, dermatitis atópica en el paciente, también diagnosticada por un médico, y sensibilización alérgica a uno o varios alérgenos, sobre todo inhalables, especialmente el ácaro. Y dentro de los criterios menores, sensibilización alérgica a alimentos, leche, huevo, cacahuate, diagnosticados por un médico, diagnosticados por técnicas de laboratorio, como es el RAST. Sibilancias no asociadas con resfriados y eosinofilia en sangre periférica mayor del 4%. 2 criterios menores y un criterio mayor y la presencia de sibilancias en forma persistente nos hacen el diagnóstico de probabilidad de asma, y el cual va a tener un valor
predictivo positivo del 78%, perdón, del 77% y un valor predictivo negativo del 68%. Estos son los datos que apoyan la presencia de asma en los infantes, en los niños, que es tos seca acompañada de sibilancias, que se incrementa muchas veces por las noches, tos con ejercicio, que a veces los hace vomitar, actividad física disminuida, y aparte la historia, tanto personal como familiar, de alergia. Se pueden hacer pruebas terapéuticas con broncodilatadores de acción rápida o con esteroides con los cuales el paciente puede mejorar. Y este es uno de los estudios principales que se han publicado sobre cómo evoluciona el asma a través de la edad. Las conclusiones es que el asma comienza en la infancia y se ha presentado durante la vida en el 48 al 50% de los adultos asmáticos. Esto quiere decir que si a un adulto le preguntan cuándo comenzó su asma, muchos de ellos, alrededor del 48 al 50%, van a responder que el asma comenzó antes de los 5 años. Este es un punto importante. Los que vemos niños con asma, creo que estamos perdiendo la oportunidad de tratar a estos pacientes. ¿Y cómo los vamos a tratar? Bueno, en primer lugar hay que identificarlos. Y en segundo lugar hay que iniciar actividades que tiendan a disminuir la hiperreactividad bronquial. ¿Cuáles actividades? No lo sabemos, apenas esto está en investigación. El género también influye en la historia natural del asma, con cambios alrededor de la adolescencia. Aquí vale la pena mencionar que en la infancia, antes de la adolescencia, la prevalencia de género es mayor en los niños sobre las niñas, casi 2 a 1. Y esta relación se invierte después de la adolescencia, en donde ya el asma se presenta sobre todo en mujeres 2 a 1 con respecto a hombres. Esto quiere decir que alrededor de la adolescencia hay un cambio muy importante que va a hacer que las mujeres sean más susceptibles a presentar sibilancias. Los factores de riesgo son sensibilización alérgica temprana múltiple, aquellos pacientes que vemos en la infancia que tienen múltiples reactividades a alergenos, cuidado, esos pacientes pueden evolucionar hasta la edad adulta. Sibilancias severas con o sin infecciones virales. También si tienen cuadros de crisis de asma que llegan a hospitalizarse, que llegan a terapia intensiva, estos pacientes seguramente van a permanecer con su cuadro de sibilancias y de dificultad respiratoria a pesar del tratamiento que les demos, y el fracaso en la inmunoterapia. Ese agregado es mío, y también consideramos que aquellos pacientes que se les da una buena inmunoterapia y que a pesar de eso persisten con su asma después de 3 o 4 años de que estemos con tratamiento, también son pacientes susceptibles de evolucionar con asma hasta la vida adulta. El estudio de Melbourne es muy interesante, se inició en 1964 y es un estudio a largo plazo. El objetivo fue describir las características y evolución del asma y de la función pulmonar desde la infancia hasta la edad de 50 años. Los métodos con los que se realizaron fueron entrevistas, cuestionarios, pero sobre todo pruebas cutáneas, pruebas de función respiratoria que se repetían cada 7 años. Y de los estudios reclutados, 2 fueron 484, sobrevivientes 458, 346 participaron y casi 200 completaron el estudio. Las definiciones que este estudio utilizó es un grupo de pacientes, un grupo control, que son aquellos pacientes que no silbaron, un grupo de sibilantes leves que tenían sibilancias menos de 5 veces, generalmente asociadas a infecciones. Sibilantes moderados son aquellos que tenían más de 5 veces sibilancias antes de la entrevista que les hicieron en la infancia, y los asmáticos son aquellos que tenían sibilancias sin infección respiratoria viral durante más de 5 veces en el año previo. Ya
al final del estudio, se consideraban sin asma aquellos pacientes que no habían tenido sibilancias en los 3 años previos, se consideraban como asma infrecuente aquellos pacientes que presentaban sibilancias en los últimos 3 años, pero no en los últimos 3 meses del estudio final. El asma frecuente se consideró aquel paciente que tenía sibilancias, pero menos de una vez por semana, y aquel con asma persistente eran pacientes que tenían más de una vez por semana las sibilancias. Pero había un grupo de pacientes con asma grave desde la infancia, los cuales se habían iniciado antes de los 3 años, presentaban crisis de asma en los 2 primeros años previos a su ingreso y continuaban con síntomas de asma persistente hasta los 10 años de edad. Estos tenían una reducción en sus pruebas de función respiratoria. Y este es un cuadro muy interesante, del cual si ustedes ven en la línea horizontal, vemos la edad de los pacientes cuando les tomaron los diferentes estudios, sobre todo el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Entonces vemos que la mayoría de los pacientes se encuentran por arriba del 90% del volumen expiratorio del primer segundo, pero que hay un grupo de pacientes que se encuentran en el 80% o menos. Y lo interesante es que estos grupos de pacientes permanecieron con un volumen expiratorio forzado y una relación en su capacidad vital forzada también disminuida durante toda la época de su vida. Esto quiere decir que muchos de estos pacientes, a pesar de los medicamentos que le damos, muchas veces no logramos que mejoren sus pruebas de función respiratoria y así van a llegar hasta la edad adulta y probablemente esto les condicione más problemas respiratorios. Los resultados del estudio de remisión del estudio de Melbourne a los 50 años es cómo habían evolucionado. Bueno, los pacientes con bronquiolitis con sibilancias, el 64% habían remitido el asma ya a los 50 años. Los pacientes que tenían asma persistente solo habían remitido la mitad, casi el 47%, pero aquellos que tenían asma grave en la infancia, solo el 15% había remitido. Entonces, este es un grupo que debemos de identificar y que debemos de tratar más fehacientemente y hacer seguimientos más puntuales de su evolución para tratar de mejorar esta evolución de estos pacientes. Y encontraron a los 50 años que los factores de riesgo para que el asma persistiera hasta esa edad era, en primer lugar, el estar asociado con rinitis alérgica y, en segundo lugar, un factor de riesgo importante era el género. El sexo femenino era más susceptible. Esto por encima del tabaquismo y de la atopia, muchas veces generalmente. Las conclusiones de este estudio es que la función respiratoria y la evolución clínica del asma en algunos adultos está determinada por la severidad del asma en la infancia. La función pulmonar disminuida en el adulto se establece muchas veces desde la infancia y estos son datos que debemos de valorar. La severidad del asma en los niños influencia la evolución del asma a través de la vida adulta y las mujeres tienen más susceptibilidad y más posibilidades de desarrollar asma grave en la edad adulta. Este es otro estudio también que habla sobre lo mismo y que menciona que el asma es una enfermedad común en la infancia y que para muchos será un problema limitado y para otros los acompañará a lo largo de la vida. Los factores de riesgo de asma persistente son inicio en la infancia, síntomas severos, persistentes, hiperrespuesta de la vía aérea, obstrucción del flujo aéreo, rinoconjuntivitis, eczema y algunos otros datos de sensibilización alérgica, infecciones virales frecuentes e historia familiar de asma. Se debe integrar toda esta información y tener un grupo de trabajo en donde existan neumólogos, genetistas, gente relacionada con el
medio ambiente y nosotros como clínicos para tratar de llevar, sobre todo tener énfasis en estos pacientes que tienen factores de riesgo para el desarrollo de asma que evoluciona desde la infancia hasta la edad adulta. Y ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Aquí es un punto muy importante, sobre todo en las mujeres, y esto nos hace pensar que el asma es diferente en las mujeres, y esto ya existen muchos estudios. Entre los 11 y 18 años ocurre un cambio en la prevalencia y la severidad del asma en las mujeres. Pasan a predominar hasta 2 veces más que los hombres en cuanto a asma, y esto permanece hasta la vida adulta. Este es un paradigma que siempre hemos conocido y que no sabemos exactamente por qué se produce, pero los factores que influyen son en primer lugar los cambios hormonales. Se piensa que los estrógenos son un factor importante para que estos pacientes tengan un predominio de broncoespasmo en sus bronquios y de alguna manera sean más reactivos. Otros datos importantes, el asma premenstrual, que muchas veces se presentan y puede ser grave. El riesgo de asma se incrementa 2 veces en las mujeres con menarca temprana. El asma en estos pacientes requiere una mayor dosis de esteroides, de broncodilatadores, y muchas veces incluso en el asma premenstrual pueden llegar a hospitalizarse. En multíparas la persistencia del asma se incrementa dependiendo del número de hijos, y los anticonceptivos pueden disminuir el número de crisis en estas pacientes. Y en embarazadas, en algunos estudios se ha demostrado que el sexo del feto, por ejemplo, si es masculino, favorece la no presencia de crisis de asma, y si es femenino, incrementa esta presencia de crisis. En embarazadas, el sexo del feto se relaciona con el riesgo de exacerbaciones, y el asma mejora después de la menopausia. Incluso algunos autores mencionan que después de la menopausia ya la relación se iguala siendo 1-1 hombre-mujer. El asma en adolescencia también tiene unas características especiales. Hay más presencia de infecciones de vías respiratorias, se hace más frecuente la alergia a alergenos inhalables en estos pacientes. El paciente adolescente tiende a hacer más ejercicio y esto puede condicionar asma, y los factores emocionales son causas desencadenantes de crisis. Los fenotipos de asma son compartidos con el de los adultos, y algunos factores de riesgo es la atopia familiar, la obesidad, el tabaquismo, en donde los adolescentes están conociendo el tabaco, y muchos de ellos se hacen adictos a él, y la ansiedad, las comorbilidades que presentan, la obesidad, y por eso estos pacientes tienen mayor riesgo de asma casi fatal. Los pacientes adolescentes son pacientes que no toman sus medicamentos de base, se sienten muy bien o no saben el momento en que realmente están graves, y muchas veces avisan ya que tienen una crisis severa. Abusan de los medicamentos de rescate porque quieren tener una satisfacción inmediata, esto tiende a eso, y tienen conductas de riesgo como drogadicción y alcoholismo. Ahora, los fenotipos de asma en el adulto. Estos fenotipos primero salieron en el 96, sacaron varios fenotipos, grupos grandes de pacientes se caracterizaban por diferentes síntomas, y después Lodwell en el 2011 publicó su estudio también en donde ya los denominaba endotipos, en donde había características clínicas y características biológicas que identificaban estos grupos de pacientes. El asma alérgica, del cual nosotros conocemos, del cual hemos escuchado,
y es aquella asma que tiene características clínicas de alergia, tiene pruebas cutáneas positivas, tienen IgE elevada, tienen RAS positivo muchas veces, responden bien a esteroides y los marcadores son las pruebas cutáneas, la IgE. El asma de inicio tardío con eosinofilia que se presenta después de los 12 años, generalmente responde poco a esteroides, no tiene características alérgicas y su característica fundamental es la eosinofilia, tanto en esputo como en la biometría. El asma neutrofílica, que es un asma más del adulto maduro y que se presenta después de infecciones, que se relaciona con infecciones serias, que tiene respuesta a macrólidos y que el diagnóstico se hace por broncoscopía o por esputo inducido, en donde hay presencia de neutrófilos. La enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina es un grupo que puede ser hasta el 10 o 15% de todos los asmáticos, que tiende a ser asmas más severas y que se relaciona con la ingesta de aspirina. Algunas veces hay presencia de alergia, pero ahí el factor más importante es la alteración en el metabolismo de la aspirina y de sus derivados. El diagnóstico es por reto nasal, aspirina o por leucotrienos elevados en la orina después del contacto con aspirina. Hay un grupo que cada vez está tomando más fuerza, que es la obesidad y asma grave, que se presenta sobre todo en mujeres obesas después de los 40 años y que responde poco a esteroides. Su marcador es el índice de masa corporal, y el asma por ejercicio, que lo hemos conocido, que se presenta más en corredores a campo traviesa y que se debe a alteraciones a nivel del epitelio con el aire frío. Un grupo importante es el asma de inicio tardío con eosinofilia. Generalmente inicia después de los 12 años. Este tipo de asma no se presenta en la infancia, por definiciones ya en la adolescencia, en el adulto. Tiene eosinofilia periférica y en la expectoración, tiene IgE normal o ligeramente elevada y no está sensibilizado a alérgenos. Es un asma no alérgica. Generalmente son pacientes que usan esteroides orales, tiene exacerbaciones frecuentes, tiene obstrucción fija del flujo de aire y tiene comorbilidades importantes. En el adulto, el asma generalmente se presenta con menos alergia o atopia, no tienen historia familiar de alergia, su pronóstico es poco favorable porque responde poco a los medicamentos que utilizamos y tiene predominio en mujeres y algunas veces se puede asociar con asma ocupacional. Para los factores de riesgo para el inicio de asma en el adulto son obesidad, sexo femenino, factores psicosociales, comorbilidades. Los pacientes con asmas más severas tienen más comorbilidades como sinusitis, rinitis, infecciones de vías respiratorias, etc. Algunos de ellos tienen intolerancia a aspirina y presentan EREA y algunas otras situaciones como tabaquismo y alcoholismo. Y un grupo especial de pacientes que no hemos estudiado en forma fehaciente y que la misma edad y el deterioro de la función pulmonar nos hacen muchas veces equivocarnos en este paciente y que actualmente se le está dando más importancia, es el adulto mayor. El asma en el adulto mayor, aquel mayor de 65 años, sí es frecuente, es mucho más frecuente de lo que muchas veces suponemos. Se asocia con una alta morbimortalidad, se confunde porque está infradiagnosticado y inadecuadamente tratado. La población de adultos mayores cada vez va en incremento, por eso cada vez vamos a tener más de estos pacientes. Muchos de estos pacientes, por su larga evolución de asma o de otras enfermedades, ya tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y factores que influyen en la severidad son las comorbilidades, la polifarmacia que estos pacientes por necesidad utilizan, los factores psicosociales,
etcétera. Entonces esto los hace mucho más susceptibles. Estos son gráficas que aparecieron recientemente de población. Vean ustedes cómo alrededor antes del año 2000, la población tendía a ser más escalonada en la infancia. Ya en el 2006, ya esta pirámide se va invirtiendo, los viejos estamos siendo más. Y se calcula que en el 2050 seamos más viejos que jóvenes. Yo no voy a llegar para verlo, pero ¿quién los va a mantener a esa edad? Vamos a tener que trabajar más. Este es un estudio de racimos o de grupos de pacientes que en Corea, en el cual se identificaron 4 fenotipos diferentes que son aquellos pacientes con síntomas de larga evolución y obstrucción de la vía aérea, mujeres asmáticas con función pulmonar normal o discretamente disminuida, hombres fumadores con función pulmonar muy disminuida y pacientes con índices de masa corporal aumentado y función pulmonar también tendiendo a disminuir. Con el seguimiento a 2 años, la valoración fue altamente predictiva en cuanto a la severidad del paciente, sobre todo para los pacientes del grupo inicial. Este es otro estudio en el cual mencionan 2 fenotipos de asma en el adulto mayor, que es el asma de larga evolución, que inicia en la infancia y se acompaña de atopia y llega hasta la vida adulta, y probablemente en la vida adulta inicie ya con otro tipo de problemas bronquiales, y el asma de inicio tardío, que empieza después de los 12 años. El asma en el adulto mayor requiere mucho más estudio, y requiere de alguna manera que intervengamos más y sobre todo que la diagnostiquemos, porque muchas veces decimos no, es porque tiene enfermedad pulmonar obstructiva, es porque fumó mucho, etcétera, o estuvo expuesto a leña o algunas otras biomasas, pero resulta que también tiene asma y probablemente por este lado podamos ayudarle un poco más. Este es el estudio de Tasmania, que es muy interesante. Es un estudio longitudinal que inició en 1968 con 8.583 niños que también se siguieron desde la edad de 7 años. Actualmente el último reporte son 1.389 pacientes que tenían pruebas de función pulmonar antes y después de broncodilatador y tenían grupo de asma, grupo de EPOC, grupo de sobreposición, en donde la enfermedad estaba activa. Los resultados es que la función pulmonar disminuida a los 7 años se asoció con un riesgo significativo de sobreposición a asma EPOC en la edad adulta. Esto quiere decir que si las pruebas de función disminuida las pruebas de función pulmonar están disminuidas en la infancia, ese es un índice predictivo para EPOC y asma en la edad adulta. Y no encontraron diferencias significativas en los pacientes que fumaban y en los pacientes que tenían atopia. Entonces, cuidado, este estudio es muy largo, es un buen número de pacientes, sí nos puede estar llamando la atención sobre que no estamos identificando bien a los pacientes. En este estudio fueron 180 pacientes, 26% de sexo femenino, la edad entre 65.9 más o menos 7.4 años. La duración del asma que tenían estos pacientes era de 31 años más de menos 20 y el diagnóstico después de los 40 años se realizó en el 46.7% del estudio. En el registro de Soler en Australia se evaluaron 83 pacientes mayores con asma grave y EPOC que tenían síndrome de sobreposición, 47 fumadores con 6 meses de seguimiento a los cuales se les administró omalizumab. Al final demostraron que los pacientes que habían recibido omalizumab tenían una mejor calidad de vida, pero no habían mejorado en las pruebas de función pulmonar. Entonces, bueno, esto es algo de lo que podemos hablar. En los adultos mayores, ese es otro grupo de estudio importante. ¿Y cuáles serían las conclusiones de este
de esta plática, permítanme regresar a las preguntas iniciales. ¿Es igual el asma en la infancia, en la edad adulta, en la vejez? Definitivamente no. Cada etapa etaria de la vida tiene sus características muy especiales debido al tamaño del pulmón, a la sobredistensibilidad, a factores asociados con el entorno y con el medio ambiente. Pero lo que sí podemos decir es que en la mitad de los pacientes el asma comienza antes de los 5 años y evoluciona hasta la edad adulta. Entonces, cuando identifiquemos o en la mejor medida que podamos identificar a estos grupos de pacientes, tendremos más énfasis para dar un tratamiento, para tratar de romper esta historia natural de estos pacientes, de la enfermedad en estos pacientes. ¿Es diferente el asma en mujeres? Totalmente de acuerdo. El asma en mujeres se presenta diferente, evoluciona diferente y alrededor de la adolescencia existen cambios que de alguna manera identificamos como hormonales que las hacen más susceptibles a tener asma y a tener asma grave. El asma inicia en la infancia y evoluciona a través de las diferentes edades del paciente, ya lo vimos. El asma, cuando menos en la mitad de los adultos, comenzó antes de los 5 años. Y aquí Fernando Martínez habla de un sesgo de memoria. ¿Quién de nosotros se acuerda qué enfermedades tenía a los 5 años? Pues realmente pocos. El asma aparece con fenotipos y endotipos particulares durante las diferentes etapas. Parece que sí, pero algunos de esos fenotipos se van pasando de edad en edad y van persistiendo. Entonces hay que identificarlos y tratarlos en forma adecuada. En todos estos casos estamos hablando de la misma enfermedad. Pues estamos hablando de una enfermedad que se comporta de la misma manera, con broncoespasmo, con crisis de asma, que algunos te llevan a la hospitalización, que responden la mayoría de ellos con broncodilatadores, pero probablemente estemos hablando de etiologías diferentes que se van adaptando a lo largo de la vida de los pacientes y que van evolucionando junto con el paciente en cada cambio de vida desde la infancia, la adolescencia, la madurez y el adulto mayor. Pues les agradezco mucho su presencia. Si tienen preguntas o comentarios me los pueden mandar a mi correo. Con mucho gusto les daré contestación a los que nos están viendo por internet. Muchísimas gracias. Puedes aplaudir.